en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 26 al 29. Lucas, capítulo 10, versículos 26 al 29. Dice la bendita palabra del Señor. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Hacemos una oración. Padre, en el poderoso nombre de Jesús nos acercamos en esta hora, reconociendo que toda bendición proviene de ti. Queremos pedirte, Señor, que nos hables al corazón, que dejes en nuestro corazón esa semilla que ha de crecer y que se ha de desarrollar para bendición de cada uno de nosotros. Toma el control de nuestra mente, toma el control, Señor, de nuestro corazón, y permite que a través de esta bendición podamos ser, mi Dios, llenos de tu presencia. En el nombre de Jesús ponemos, Señor, también delante de ti a cada uno de nuestros hermanos que son parte de este pueblo y que por circunstancias, mi Dios, que desconocemos, no están con nosotros. Pero también ponemos, Señor, a aquellos que sabemos que están de viaje, que están de vacaciones. Queremos pedirte que tomes el control, Señor, de sus vidas y que seas tú llenando de bendición a cada uno de ellos. Todo estorbo que se ha levantado en su camino se ha cancelado, se ha frenado para dar paso a tu libertad y para dar paso a tu presencia maravillosa, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo lo que tú traes, Señor, a esta casa. Cada diezmo y cada ofrenda que ha sido presentado para ti, te pedimos que lo bendigas, lo multipliques, y que la fuente de donde tú provees, Señor, sea también bendecida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, un aplauso a nuestro Señor, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjense qué hermoso es poder ver en la palabra cómo el Señor Jesús insta a aquellos que se acercan a declararle lo que está escrito en la palabra, a declararle lo que ellos deben de conocer en la palabra del Señor. Y sabe, hermano, si el Señor Jesús viniera en este momento y nos dijera: dime qué está escrito, ¿qué le contestaríamos nosotros? ¿Qué palabra le daríamos al Señor en ese momento para que Él pudiera ver que realmente tenemos un conocimiento que nos puede acercar a esa bendición que Él ha dispuesto para nosotros? ¿Cuántos podríamos decirle amén, Señor, tu palabra dice esto, cuando a lo mejor en nosotros no ha habido una semilla que se desarrolle y pueda decirle al Señor: esta es la palabra que yo tengo, Señor, para ti? Porque mire, esta persona le contestó al Señor lo que estaba escrito en la ley. Y él le dijo: Señor, dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero hay algo que también me enseña la ley, dice, y es que debo de amar a mi prójimo como a mí mismo. Y mire qué hermoso es esto, porque muchos de nosotros decimos amar, muchos de nosotros decimos tener amor, pero cuando se nos confronta en cuanto a lo que es el amor, nos damos cuenta que no sabemos lo que es el amor, que no tenemos amor para dar a otros. Y sabe una cosa, hermano, este joven, queriendo obtener un beneficio mayor, le pregunta al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Y sabe una cosa, yo quiero que usted le pregunte a su hermano que está a su lado: ¿y quién es mi prójimo? Pregúntele, por favor. ¿Y quién es mi prójimo? Dígalo. Porque sabe, cuando el prójimo es identificado, podemos bendecirle, podemos darle lo que el Señor quizá nos mande a hacer, porque tenemos una identidad, porque tenemos una afinidad. Pero cuando desconocemos quién es el prójimo, ¿cómo poderle dar lo que el Señor nos manda? Cuando nosotros, hermano,
no tenemos una identidad con ellos. ¿A cuánto nos ha dicho el Señor? Ama a tu hermano y no mires cómo es tu hermano, tú solo ámalo. ¿Y cuántos hemos obedecido al Señor cuando nos dice que le amemos? ¿Cuántos hemos obedecido al Señor cuando nos dice, hermano, que perdonemos? Y nosotros decimos, no, es difícil perdonar. Tú no entiendes lo que me hicieron, tú no sabes lo que me estás pidiendo. ¿Cómo me dices perdona si lo que me hizo es muy grave? Y entonces no hacemos caso a lo que dice la ley, no obedecemos a lo que dice la palabra del Señor, y por lo tanto no valoramos al que es nuestro prójimo. ¿Qué representa esa palabra prójimo? ¿Qué significa esa palabra prójimo? La definición que utiliza en este versículo, la definición que utiliza proviene del diccionario griego, y esta palabra 4139 que dice plesión, y tiene dos definiciones. La primera dice compañero y la segunda dice amigo. Mira, hermano, cuando el Señor está hablando del prójimo, le está hablando de aquel que ha sido compañero de usted, de aquel que ha sido amigo de usted. Pero mira, hermano, ¿cuántos de nosotros tenemos amigos? Amén, por ahí gritaron con ímpetu y con alegría, amén. Eres un amigo, mi tapadera, el que me hace ver mi realidad, el que no se mide cuando me dice eso está mal, ese será mi amigo. O aquel que me dice, tranquilo, nadie se va a dar cuenta, tranquilo, tú échale como vas y mira, ya cuando explote la olla, ¿ya qué? Ese será mi amigo. Porque mire cómo el Señor dice, ¿verdad, hermano? Cómo el Señor dice que nosotros, hermano, que nosotros debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y sabe, no se puede amar a alguien cuando no se conoce. Aunque el Señor dice, ámalo, nosotros decimos, no, yo no lo conozco, no lo puedo amar. ¿O alguien ama al que no conoce? ¿Alguien ama a alguien que apenas le presentaron, ¿no? Y le dice, mira, él es fulanito? Y usted dice, wow, mi amor se desborda por ti. ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Entonces nosotros tenemos que entender que el prójimo es alguien que ya ha tenido con nosotros un alcance, que ha pasado con nosotros por alguna dimensión que lo ha llevado a ser parte de nosotros en cuanto a la amistad quizá, pero sabe que de la amistad surge algo más hermoso, da paso a algo más hermoso. ¿Se acuerda usted que el Señor Jesús les dijo, ya no los voy a llamar siervos, sino ahora los voy a llamar ¿qué? Amigos? Dice, mire que el prójimo se vuelve amigo de nosotros. Pero ¿sabe cómo poderle llamar a alguien amigo cuando apenas lo voy conociendo? El Señor Jesús fue conociendo a cada uno de sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Y el conocer a cada uno de ellos fue lo que le hizo declararle a ellos que ahora los iba a llamar amigos. ¿Sabe? ¿Cuántos de aquí son amigos de Jesús? ¿Cuántos quieren ser amigos de Jesús? ¿Sabe? Es hermoso ser amigo de Jesús, porque sabe que Jesús no le va a tolerar todos sus errores, todas sus fallas. Sabe que Jesús le va a hablar directamente, le va a hablar abiertamente y le va a decir la necesidad que hay de cambiar y de corregir, porque eso es un amigo. Aquel que te habla directamente, aquel que te enseña en qué estás mal, aquel que te dice no puedes continuar por ese sendero, tienes que dejar atrás esas actitudes, tienes que cambiar, tienes que avanzar, deja ya esos estorbos y da paso a lo que el Señor tiene para ti. Ese es un amigo. Pero el que te dice no, mira, Roma no se hizo en un día. Mira, si Roma tardó tanto tiempo en ser edificada, pues tú también vas a pasar un buen proceso para ser edificado.
¿Cuántos pueden creer que esta es una verdad? Cuando el Señor, hermano, nos ha dado un tiempo para cada cosa a nosotros. ¿Cuántos consideran que ya son maduros? Yo no. ¿Para qué me he hecho un problemita, verdad? ¿No? Pero miren qué tremendo es, porque la madurez no se mide, hermano, por la edad que podamos tener, sino por la formación, por el trabajo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Miren que hasta por el sufrimiento que podamos tener, podemos alcanzar madurez. Pero hay muchos que a lo mejor el sufrimiento, en lugar de formarlos, de madurarlos, les hace todo lo contrario, causa un efecto contrario. Y eso ocasiona que se desvíen, que se alejen y que no alcancen las bendiciones que el Señor ha dispuesto para ellos. ¿Cuántos de los que estamos aquí podríamos decir, Señor, yo quiero ser tu amigo? Momento, no me vaya a contestar. Quiero que lo piense. Porque si usted le dice al Señor, yo quiero ser tu amigo, usted está dispuesto a enfrentar lo que un amigo tiene para usted. Entonces, ¿cuántos quieren ser amigos de Jesús? Amén. Bueno, fíjense cómo hay valientes en el ejército del Señor, cómo hay valientes en el pueblo de Dios. Pero ¿sabe una cosa? El valiente demuestra con hechos su valentía. Y nosotros, aunque algunos no hayan dicho amén, nos conviene decirle al Señor, yo quiero ser tu amigo, Señor. Porque si yo no soy tu amigo, vendrán cambios a mi vida y vendrá una libertad a mi vida que yo necesito. Porque mire, usted conoció a Pedro. No, hermano, usted ya es tipo viejo, ¿verdad? Usted ya hace años que pasó eso. Pero bueno, ha leído de Pedro. Para que no me diga no. Ha leído de Pedro. ¿Sabe una cosa, hermano? ¿Por qué Pedro pudo tener ese enlace con el Señor? ¿Y por qué el Señor pudo tener ese enlace con Pedro? ¿Por qué el Señor se atrevió a decirle a Pedro, Pedro, te encargo a mis ovejas? Pedro, ¿me estás oyendo, Pedro? Te quiero encargar a mis ovejas. ¿Por qué el Señor le pudo encargar a Pedro a sus ovejas, siendo que eso es un riesgo muy fuerte? ¿Por qué él le pudo tener tal confianza a Pedro? ¿Por qué el Señor dijo, tú vas a ser mi amigo? Ya no te voy a llamar siervo, ahora te voy a llamar amigo. ¿Por qué le dijo eso, hermano? Porque el Señor le conocía a Pedro, todos sus trapitos. Y el Señor sabía que ese Pedro que lo negó iba a tener un cambio por causa de esa negación. Y el Señor sabía que eso que aconteció cuando él lo negó iba a transformar a ese Pedro, lo iba a madurar, lo iba a hacer una persona capaz de poder ahora sí a amar a un pueblo. Porque a él le dijo, ¿me amas? Y de tanto insistir dijo, tú lo sabes, ya no te puedo engañar. Y dijo, ciertamente, yo lo sé. Por eso, cuando se alcanza el grado de amigo, se conoce a cada uno de nosotros. Se conoce al amigo. Y cuando el amigo te dice, sí, lo hacemos, solamente con oírlo o con verle la cara, dices, mentiroso, no vamos a hacer nada. Porque ya lo conoces. Y por eso, nosotros tenemos que entender, hermano, que como amigos debemos de tener cambios en nuestra forma de ser. Y sabe, es hermoso cuando alguien le dice a su esposa, tú eres mi amiga. Y cuando la esposa le dice al esposo, tú eres mi amigo. Es hermoso, porque eso quiere decir que hay una confianza plena en cada uno de ellos. Pero ¿qué hay cuando usted agarra el celular, hermano? Está por acá, estoy cotorreando, hermano, y dice, ¿con quién hablas? Con un amigo. ¿Y cómo se llama? Oh, es un amigo, hombre, ¿cuál es el problema? ¿Verdad que de eso sabemos muchos?
Entonces, ¿dónde está la confianza que le tenemos? ¿Dónde está el amigo? ¿Dónde está la amiga? Para decir, es fulanito, ¿te acuerdas de él? Sí, fíjate que me está comentando esto y esto, pero pues a ver qué sale, espérate. Hermano, es diferente cuando usted le tiene la confianza de decir las cosas, porque cuando no, se interpretan mal las cosas. Y podemos estar hasta pensando que estamos haciendo cosas que no son correctas. Por eso uno tiene que tener esa capacidad como amigos de decirnos y declararnos todas las cosas. Amén. Entonces, fíjese cómo el Señor le dice a esta persona que él debe de amar al prójimo. Y si usted ya entendió que el prójimo es un compañero o es un amigo, usted tiene que aprender a amar a ese prójimo. Amén. Y mire qué hermoso es cuando entonces el Señor Jesús le hace ver a esta persona que el prójimo está representado por él mismo. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Porque miren que se aventó una platiquita con él para hacerle saber que el prójimo era el Señor Jesús. Y aquí es donde yo quiero hacerle una pregunta. ¿Sabe? ¿Qué identidad tiene usted? ¿Qué identidad tiene usted? ¿Será usted el prójimo? ¿Será usted quizá un sacerdote? ¿Será usted quizá un levita? Yo quiero preguntarle, ¿qué identidad tiene usted? Porque solo usted se conoce. ¿Pero si hay alguien ahí? Entonces, por favor, ayúdame. Sé que hace frío, pero si usted me contesta, si usted participa, se le va a quitar el frío. Se va a activar. Y miren qué hermoso es cuando nosotros decimos, mire Señor, yo la verdad, mire, a lo mejor ni prójimo, a lo mejor ni sacerdote, a lo mejor ni levita, a lo mejor ni hijo de Dios, pero lo que yo quiero es tener un cambio en mi vida, Señor. Porque me conozco. Y por eso me atrevo a decir, Señor, yo ni esto. Pero el que ya lo es, puede decirte, Señor, yo soy un sacerdote, Señor. Porque llevas una vida de sacerdote. Y el levita puede decir, yo soy un levita, porque llevo una vida de servicio, Señor. Y quizá el prójimo o el samaritano puede decir, yo soy un samaritano, Señor, porque mira, yo sí sé reconocer a mi prójimo, Señor. Yo sí sé que en cada uno de los que yo mire está tu presencia, Señor Jesús. Usted mira a su esposa, usted mira a su esposo, usted mira a su hijo, usted mira a su hija y mira en ellos a Jesús. ¿A quién mira? Hermanos, que todavía no alcanzamos el grado de amigo. Bueno, pero también dice que significa compañero. ¿Será tu compañero? ¿Alguien tiene compañero? ¿Alguien tiene compañera? Así hasta como que lo piensa, como que dice, híjole, le digo que sí, le digo que no. ¿Alguien tiene compañero? ¿Alguien tiene compañera? Si está usted casado, diga, claro que lo tengo. Tengo a mi compañera, tengo a mi compañero. ¿Por qué? ¿Por qué esconder lo que le ha dado Dios? Dígame, ¿por qué? Pero cuando usted dice, yo tengo un compañero, es porque conoce a esa persona. Cuando usted tiene una compañera, dice, sí, es mi compañera. Aleluya. Porque en las buenas y en las malas, mire, camina conmigo, me acompaña a todos lados, es parte de mí. Y no que diga, no, es solamente por temporadas que es mi compañera. Cuando tengo me acompaña, cuando no tengo me deja el solo. Esos no son compañeros, esos son interesados, digo los hermanos. Y mire qué tremendo es que nosotros debemos de tener una definición, hermano.
¿Qué somos cada uno de nosotros? Mire, vaya conmigo al versículo 30 y 31 de este mismo pasaje que estamos leyendo de Lucas 10. Vamos al versículo 30 y 31, dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Miren, fíjense, en el camino del Señor hay diferentes tipos de personas, como le decía yo. Puede haber sacerdotes, puede haber levitas y puede haber también entre ellos samaritanos. Pero ¿qué es lo que va a identificarnos? ¿Qué es lo que va a permitir que la gente pueda ver qué somos cada uno de nosotros? ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Amén. Amén, gloria a Dios. Mire, dice esta palabra que cuando un sacerdote pasó por aquel lugar, dice que vio a esa persona que estaba en aflicción y dice, hermano, que cuando lo vio, le sacó la vuelta. Dice que se fue, se pasó de largo. ¿Sabe? Esa será la verdadera identidad de un sacerdote. Evadir una situación como esta, alejarse de una situación como esta. ¿O será que somos sacerdotes que decimos, no es mi problema, y como no es mi problema, no me busco mayores problemas? ¿Será que estamos en esa condición? ¿No ayudamos al necesitado? ¿No le damos al necesitado nuestra mano para que salga adelante? ¿Alguien conoce a alguien necesitado? ¿Alguien sabe si hay alguien en problemas? ¿Le ayudamos o no le ayudamos? ¿O decimos que cada quien se rasque con sus propias uñas? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque llega un momento en que tenemos que definirnos, llega un momento en que tenemos que tomar una identidad, llega un momento en que tenemos que decir, soy un sacerdote, pero un sacerdote genuino, no alguien que solamente diga, soy sacerdote. Porque el sacerdote tiene funciones diferentes. Es como si usted viniera y dijera, hermano, necesito que ore por mí, tengo este problema, tengo esta situación, y yo le dijera, ay, luego lo vemos, hombre, échale ganas, usted puede. Hermano, ¿dónde queda la función sacerdotal? Y entonces, si nosotros somos sacerdotes, tenemos que empezar a tomar nuestra responsabilidad y mostrar que somos sacerdotes verdaderos y que no solamente somos sacerdotes de palabra. Porque fíjese qué tremendo es que en el camino, todo sacerdote, porque eso es lo que vemos ahí, todo sacerdote en el camino va a encontrar situaciones de aflicción en la gente. Y no puede evadir las situaciones, no puede dejar a un lado las situaciones. Aunque esa persona descendió de una ciudad donde se supone que él debía de permanecer en ella, mantenerse en una santidad, consagrarse, hermano, él descendió, cayó. Pero no porque haya caído, el sacerdote lo tiene que menospreciar y lo tiene que dejar al olvido. Nosotros no podemos cuestionar. No podemos juzgar, no podemos decir, te lo mereces. ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor y no entiendes? Y por eso te pasó eso. Pero yo no somos quien para declararle a la gente, te lo mereces. ¿Sabe? Si ese sacerdote hubiera hecho lo que le ha mandado el Señor, ¿cómo hubiera reaccionado este personaje que estaba en aflicción? ¿Cómo hubiera reaccionado? ¿Cómo se hubiera, hermano, restaurado ese hombre, hermano? ¿Cómo se hubiera restaurado? Pero sin embargo, yo le puedo asegurar, como estaba en aflicción, como estaba ahí tirado, cuando miró a ese hombre con esas vestiduras sacerdotales, ese hombre le había dicho, gloria a Dios, porque viene alguien que conoce de misericordia, que conoce de amor. Y mi hermano, que pasó de largo y que ha de haber dicho, si así son todos los sacerdotes, yo no quiero ser un sacerdote, Señor.
nuestra acción hace que otros renieguen del Señor. Y muchas veces nosotros dicen, eres cristiano, amén, pero nuestra acción hace que la gente reniegue del Señor y diga, yo para ser como esos, yo no quiero ser cristiano. Evidentemente es eso. Porque usted y yo necesitamos demostrarle al mundo que somos hijos de Dios y caminamos con la enseñanza de Dios, y que aunque haya aflicción, soy hijo de Dios, y que aunque haya escasez, soy hijo de Dios, porque permanezco en la enseñanza del Señor. Hoy sí soy cristiano, mañana soy mundano. Hoy sí soy cristiano, mañana a ver cómo se me ocurre levantarme para ver ahora qué voy a hacer. Por eso, cuando uno mira que ese sacerdote se fue de largo, se pasó, hermano, qué tremendo es poder ver que en el camino de Dios vamos a encontrar gente que dice ser lo que no es, hermano. Y no solamente sacerdotes, porque mire lo que dice el versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo, dice. Mire, un levita, dice. El levita, miren. ¿Cuántos levitas hay aquí? Amén. Y mire que nada más dice amén aquellos que cantan. Pero déjame decirle que los levitas no solamente son los que cantan, los levitas son los que sirven en el templo del Señor. O sea, que si hay algún servidor ahí, dígale, levanta tu mano porque tú eres un levita, dígale al Señor. Usted es un levita que le sirve al Señor. Entonces, mire, qué tremendo es que pasó también un servidor, alguien que servía en la casa del Señor, alguien que tenía una identidad en la casa del Señor. Es más, dígale a su hermano, pasó un cristiano como tú y como yo, pero lo vio también tirado y le sacó la vuelta también, hermano. Wow, hermano, qué tremendo es que cuando viene alguien que es parte del pueblo del Señor y te dice, necesito de su ayuda, y tú le dices, pase a la siguiente ventanilla. Allá lo atienden, ¿no? Qué tremendo es eso, ¿no? Oh, no. ¿Qué puede pasar, hermano, con aquel que dijo, necesito de tu ayuda? Tú que tienes ese espíritu de servicio, tú que has sido bendecido por el Señor y que tú no menosprecias, si eres rico, si eres pobre, tú le dices, adelante, bienvenido a la casa del Señor. Si estás enfermo, estás sano, tú le dices, adelante, bienvenido a la casa del Señor, porque sabes que ahí en esa casa va a haber libertad, va a haber restauración, va a haber sanidad. Tú le dices, pase a la casa del Señor. Pero qué triste es que cuando alguien necesitado viene, tú le dices, apártese, pase a la otra ventanilla. Entonces, mire qué tremendo es, cómo se puede confundir lo que hay en el camino del Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos una identidad en la casa del Señor? ¿Cuántos tenemos una identidad en el Evangelio del Señor? ¿Cuántos tenemos una identidad en nosotros mismos con el Señor? ¿Cuántos podemos decir, yo sí soy un hijo de Dios? Porque entonces, hijo de Dios, vive la enseñanza del Hijo de Dios. Vive la enseñanza del Hijo de Dios. Porque después viene, mire, dice aquí, en el tercer punto, dice, versículo 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Fíjese, sacerdote, levita y después samaritano. Ah, mi hermano, cuando llegó ese samaritano, dice, hermano, que él vio a esa persona, y mire, hermano, dice que fue movido a misericordia. Mire, hermano, ¿cuántos tienen misericordia aquí? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué significa eso, hermano? Misericordia, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, hermano, de la misericordia? Aleluya. Porque mire qué tremendo es.
Que eso debe de ser algo que debe de estar en nosotros en todo momento, hermano. Que en todo momento la gente diga: mira, en esos hay misericordia. En eso se distingue el pueblo de Dios, en que hay misericordia en cada uno de ellos. Pero ¿sabe, hermano? Habrá misericordia en nuestra casa. Habrá misericordia entre nuestros hijos. Habrá misericordia entre nosotros como esposos. ¿Habrá misericordia o habrá fregadazos? ¿O habrá malas palabras? ¿O habrá insultos? ¿Qué habrá entre nosotros, hermano? ¿Misericordia o todo lo contrario, hermano? Es más, ¿sabe? Ayúdenme, pregúntele a la persona que está a su lado. Pregúntele: ¿cómo te tratan en tu casa? ¿Cómo te tratan en tu casa? ¿Cómo te hablan en tu casa? A ver, hermano, yo le dije: pregúntele, no le dije: ríase, por favor. Como que la respuesta, hermano, como que la respuesta ha de haber sido un poco brusca, ¿verdad? Como para decir: hermano, si te digo la verdad, pues como que no quiero desnudar a nadie, ha de haber hecho usted, ¿no, hermano? ¿Cómo le dice usted: vieja? ¿O le dice: vieja, ven? ¿Cómo le dice? Mi amor, mi reina. ¿Cómo le dice? Preciosa. Ven para acá. ¿Cómo le dice usted a su esposa? ¿Dónde está la misericordia? A ver, hermano, ¿hay algo que usted quiera mucho en su casa? Ni le diga usted a su esposa, ni a sus hijos, ni a su esposo, porque a lo mejor es la peor mentira que puede decir hoy. Pero ¿qué es lo que más quiere usted de su casa? ¿O que tiene usted en su casa? Algo que a usted le hayan heredado, hermano, y que diga: esto perteneció a la bisabuela, esto perteneció hoy en día a mi familia, que es mi madre, y pues un día pertenecerá a mí, porque va de generación en generación. Y mira que eso tan hermoso que usted tiene ahí, un día usted llega, hermano, y viene tan contento usted, hermano, de su trabajo, y cuando entra y mira que eso que tanto valoró por generaciones está hecho pedazos. ¿Qué hace usted, hermano? ¿Qué hace usted? Hermano, le sale el ser que lleva usted oculto, ese ser que se pone luego de repente negro por el coraje, hermano, que tiene usted. ¿Le sale ese ser? ¿O qué sale usted, hermano? Es capaz de decir: las cosas viejas pasaron. ¿Qué hace usted? ¿Verdad que no? Oh, me conocen porque me conocen ahora sí. Tan contento que venía yo. Mire con lo que me encuentro. ¿Quién fue? Y al primero que usted mira que no está ahí, ese fue. Porque ya huyó. Porque ya le conoce. Porque ya sabe cómo es usted. Pero no es capaz de decir: ¿cómo sucedió esto? ¿Fue un accidente? ¿O qué pasó? Porque cuando hay misericordia, se investiga hasta lo último para no ejecutar juicio. ¿Cuál de los que dice: yo como Pancho Villa, primero suelto los plomazos y después investigo? Pancho Villa llegaba, y ya después investigaba cuál era la situación. Dígame usted, hermano, ¿es así? ¿O ya hay un cambio en su vida?
Ya es de los que dicen, no, hoy en lugar de que opera el espíritu de Pancho, opera el espíritu de Jesús en mí. ¿Cuántos pueden decir en mí opera el espíritu de Jesús? ¿Cuántos pueden decir en mí está el espíritu de misericordia del Señor Jesús? Ahí es donde yo tengo que entender que si de verdad yo tengo esta actitud de samaritano, la misericordia va a caminar conmigo. Y mire, hermano, de verdad, cuando alguien tiene ese espíritu, cuando alguien camina con esa actitud, se va a evidenciar en ellos una serie de características. Mire, vaya conmigo al versículo 34, por favor. Vaya conmigo al versículo 34. Dice la palabra del Señor. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Y qué dice? Y cuidó de él. Miren, cuando alguien dice, yo soy samaritano, yo sí tengo amor por el prójimo, yo sí tengo amor por aquel que está afectado, por aquel que ha sufrido, o por aquel que está padeciendo, entonces cuando alguien dice que él es, va a demostrar que tiene 7 características que enseñan, hermano, o que muestran la presencia de Jesús a través, hermano, del samaritano. 7 características que van a demostrar que usted tiene a Jesús, y por eso usted, hermano, vive la enseñanza de Jesús. ¿Algún samaritano aquí? Se acabaron. ¿Se fueron los que dijeron hace rato amén o qué? Ni cuenta me di que se salieron. Ya va a empezar, hermano, lo pesado esto. Miren, cada una de estas enseñanzas, mire, representa edificación en nuestras vidas. Toda enseñanza es para edificar. Usted puede edificar hacia lo bueno, puede edificar hacia lo malo, pero en el camino de Jesús, la enseñanza es para edificar hacia lo bueno. ¿Cuántos lo creen? Que usted está aquí es para edificar hacia lo bueno o hacia lo malo, para desprenderse de sus errores y dar un tiempo de cambio, o para permanecer en sus errores y acabar en esos errores. Dígame. Es más, déjame preguntarle algo. ¿Hay algún obediente aquí? Esos dos que dijeron amén, le puedo asegurar que son los más desobedientes. Solo 2 dijeron amén. Pero mire, hermano, y me conozco a mi pueblo. Pero mire, ya que hay obedientes, déjame decirle a esos obedientes: abra el oído y viva la enseñanza de Jesús. Y los que no son obedientes, abran el oído y vivan la enseñanza de Jesús también. Y miren cómo el Señor, a través de este pasaje, nos muestra esas siete enseñanzas a través del samaritano. La primera de ellas dice que le salió al encuentro, dice, y acercándose, ¿verdad? Porque dice que se acercó al que estaba afligido, ¿sabe? Usted tiene que vivir la enseñanza del encuentro. Y no que se tenga que ir a meter a un encuentro que diga, aquí va a encontrar usted la verdadera palabra del Señor. No, hermano, no es de ese tipo de encuentros, hermano. ¿Sabe? Cuando alguien quiere bendecir a alguien, propicia el encuentro. Va a buscar al que va a bendecir, hermano. No es de los que dicen, mira, aquí tengo para bendecir, pero nadie viene, por lo tanto no es de Dios. Él fue a buscarlo, él se fue a acercar para empezar a derramar la bendición del Señor. ¿Sabe? Usted no diga, si viene lo bendigo, no, vaya usted y bendígalo.
No, estoy enojado con él, pero si viene y me pide perdón, le doy lo que me pida. No, vaya usted y propicie el encuentro. Vaya usted y propicie el cambio en ese momento. No diga usted, si viene lo bendigo. No, él no le dijo, oye tú, ¿necesitas algo? ¿Qué necesitas? ¿Verdad que no le dijo así? Se acercó, dice. Fue a ver qué necesitaba. Habla, Señor. Fue a ver qué tenía. Y así debemos de ser nosotros. Acercarnos, propiciar el encuentro y ver qué necesita el que está afectado. La segunda enseñanza dice aquí, mi hermano, que vendó. ¿Qué dice que vendó? Sus heridas. Mira, hermano, ¿qué es una herida? ¿Qué es una herida? Una afectación. Un dolor, una afectación. ¿Qué más puede ser una herida? Una ofensa. Una ofensa. ¿Qué más, hermano? A ver, no me va a decir, hermano, que usted nunca se puso al Juan Gabriel ahí, hermano, para decir que estaba usted herido, cuando andaba en el mundo. ¿No? Entonces a Julio Jaramillo. Tampoco va a decir, hermano. No sabe ni quién es. Esos de su época ya están viejos, hermano, va a decir usted. Bueno, entonces déjeme decirle a lo mejor. No. Es que. Entonces, mire qué tremendo es esto. Mire qué tremendo es esto, porque nosotros tenemos que ser, hermano, gente que sepa vendar las heridas, no mantenerlas ahí, hermano, nada más. No que te hagan sufrir, no que te hagan llorar. Tiene que haber un cambio, hermano. Mira, hermano, cuando usted sabe vendar las heridas, usted no le dice al que está ahí, ¿por qué te pasó eso? ¿Ya viste? Por haber descendido, por haber caído de lo que el Señor te había dado, por eso te pasó eso. ¿No? Él no dice que se puso a ministrarlo, él no dice que se puso a sacarle información, él no dice que se puso a chismear con él, no. Él dice que él vendó las heridas. Empezó a llevarle palabra de sanidad, palabra de restauración, palabra que no juzgaba, sino que al contrario, le daba, hermano, le daba la pauta para seguir adelante. Mira, hermano, ya lo habían asaltado, ya lo habían golpeado, ya lo habían herido, ya le habían dado una buena felpa, y todavía llegar y decirle, por eso te pasa esto. Mi hermano, Jesús no era así. Jesús no decía, ¿por qué está así? Que se quede así para que se le quite. No, hermano. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Desde niño. Padre bendito. Y han sufrido todos ustedes y han soportado tanto tiempo, porque hasta ahora buscan la respuesta en el Señor. Y hacía la obra, transformaba, sanaba, liberaba, hermano. Por eso cuando las vendas salen a relucir, la gente va a buscarle siempre y va a decir, mira, ve con él. No, hermano, yo no tengo por qué estarle contando mi vida a ese barbón, va a decir. Pero sabe, cuando entienden que ese barbón representa al Señor en un momento específico, Aleluya. viene la libertad a su vida. Háblanos, Padre. Porque es necesario descargar, sacar lo que hay para poder remitir al Señor. Eso dice la palabra. Pero cuando usted no lo hace, hermano, la herida está ahí. Y si no se cura la herida, se hace más grande. Y cuando no se cura, llega a causar tal afectación que hay que amputar, que hay que cortar. Es cuando viene la separación, cuando viene el divorcio, cuando viene la división y dice, ¿por qué no hice algo antes? Entonces miren, ¿cómo cuando alguien tiene la característica de samaritano,
va a vendar las heridas de los demás y no va a juzgar, no va a criticar, no va a estar viendo a ver por qué te pasó eso. No, no le va a interesar. Solamente va a tener la intención de ayudarte para que esas heridas no te causen más dolor o más aflicción. Amén. Ahora mire, la tercera enseñanza, fíjese que le dice aquí que le puso aceite. Mire, hermano, ¿sabe? Dígale a su hermano, tú y yo tenemos que aprender a ponerle aceite a las heridas. Tenemos que aprender a ponerle aceite a las heridas. ¿Sabe, hermano? ¿Alguien tiene unción? Aleluya. ¿Alguien tiene unción? ¿Dónde pone usted la unción? ¿Dónde la pone? ¿Qué unción tienes? Porque a lo mejor llega alguien y dice, la verdad, yo, mira, si no me habla Dios, yo me voy a esta lugar. Si no me habla, hasta aquí llegamos. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? No, es que ya no aguanto. Ya no aguanto. Dicen que son hermanas, pero son peor que las del mercado. Chismosas como ellas solas y ya me tienen hasta el gorro. Ya. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te hicieron? No, si vieras el chisme en el que me metieron. Pero cuando hay unción, tú los llevas a dar ese perdón. Tú los llevas a que dejen de escuchar, a que dejen de oír rumores y murmuraciones. Tú los llevas a enfrentar una verdad. ¿Sabes quién fue así? Ve y dile. ¿Sabes qué dijo sí? Pregúntale por qué. Pero cuando dicen, no tiene caso. O el Señor les manda un rayo o me voy yo de aquí. Y les va a mandar el rayo. ¿Para qué haces tanto berrinche? Así que uno tiene que entender que debe haber unción de parte del Señor en ti. Y la unción va a podrir ese yugo, esa cadena que vienes arrastrando y que te hace decir, si no me habla Dios hoy, me voy. ¿Sabes cuántas veces quizás Dios te ha hablado? Y por esa actitud carnal, no oyes la voz de Dios. ¿Cuántas veces quizás el Señor te ha dicho, oye, ven, te voy a dar la solución y tú mira, estás, háblame, pero como es el corazón el que está grite y grite, en una dureza tal o en una carnalidad, ¿cómo vas a oír al Señor que te está hablando a tu espíritu? Dígame. Entonces, mire, qué tremendo es que uno tiene que aprender, hermano, a ponerle aceite a las heridas. Y déjeme decir algo, no solamente a las heridas de los demás, póngale aceite a sus heridas. Y por muy fuerte que sea la herida, si alguien te causó daño, si tu hermano te causó daño, si tu hermana te causó daño, si tu papá te causó daño, si tu mamá te causó daño, ¿sabes qué? Ponle aceite a tu herida y entrégaselos al Señor. Y no digas que les venga un juicio, Señor. Entrégaselo al Señor, porque Él va a hacer la obra en él. ¿Cuál es el juicio que pedirías tú para alguien que te hizo algo? ¿Cuál es el juicio, hermano? Lo que anhelas para otro puede ser para ti también. Por eso tú le dices, Señor, lo perdono. Tu perdón está también. Por eso me ha llegado. Porque tienes la capacidad de perdonar y tienes la capacidad de recibir un perdón también. Entonces, miren qué tremendo es. Cuando nosotros no tenemos aceite para poner en las heridas, solamente causamos que la herida se haga más grande. Pero cuando hay aceite, vamos a hacer que esa herida, hermano, no se haga más grande, no se infecte, al contrario, desaparezca. Porque la unción no va a permitir que venga una afectación mayor al que está herido. Amén. Cuarta enseñanza, dice aquí, hermano. Si voy bien el tiempo o ya me pasé.
Dice, la enseñanza de poner vino en la herida, mi hermano. La enseñanza de poner vino en la herida. ¿Cuál es esa enseñanza, hermano? ¿Cuál es esa enseñanza? ¿Cuál enseñanza debemos de aplicar tú y yo a través de esta palabra? ¿Qué es el vino? ¿A quién representa el gozo? Al Espíritu Santo, ¿sabe? Cuando hay alguien herido, le hablaremos del Espíritu, le hablaremos del Señor. Cuando hay alguien herido, le trasladaremos la bendición que el Señor nos ha dado a nosotros. Cuando hay alguien en aflicción, le daremos lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Porque yo creo que todos tienen el gozo del Señor. Yo creo que todos tienen el vino del Señor sobre ustedes. Yo creo que todos tienen el Espíritu del Señor, ¿verdad? Entonces, tú le llevas el Espíritu a los demás. O cuando alguien está en aflicción, te haces igual a ellos. Y tanto y tanto y tanto te dicen que en lugar de que tú le hayas transmitido el Espíritu del Señor, ellos te transmiten el Espíritu que ellos tienen. Dígame. Porque eso es lo que nosotros debemos de poner en práctica, hermano. ¿Cuántos samaritanos hay aquí? Ya va, siquiera subieron a 2. Ya empezamos de 0, ya vamos en 2. Y debemos de entender entonces, hermano, que si nosotros queremos caminar con esta bendición, debemos de dar paso a actitudes en nosotros y debemos de hacer parte de nosotros estas enseñanzas del samaritano, hermano. La quinta enseñanza dice, hermano, la quinta enseñanza dice que, mire, dice que él lo subió. ¿A dónde? Dice que lo subió a su cabalgadura, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto de subirlo a una cabalgadura? ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir? ¿Sabe que la cabalgadura representa un ministerio? Representa un ministerio, pero ¿sabe? Cuando tú subes a alguien a un ministerio, ¿para qué lo subes? ¿Para qué lo subes? ¿Para aligerarle el paso? ¿Para que no tengas mayor aflicción? ¿Para quitarle cansancio? Dice. ¿Para qué lo ponemos, hermano? Sobre un ministerio. Usted está en un ministerio. Usted está sobre un ministerio, sobre un caballo. ¿Por qué está en ese ministerio? ¿Por qué está en ese caballo? Porque necesita una cobertura ministerial. Por eso él lo subió al caballo y le hizo ver que necesitaba una cobertura ministerial, una guianza, una enseñanza, una protección de parte del Señor, una preparación en Dios. Mire qué hermoso es cuando alguien le dice a alguien: tú lo que necesitas es dejarte de tus tonterías y acercarte a Dios. ¿Por qué me lo dices? Porque lo mismo me pasó. Hasta que le entré al camino del Señor, hasta que acepté la cobertura del Señor, hasta que acepté la guianza del Señor, hasta que acepté la palabra del Señor, vino el cambio a mi vida. Tú necesitas eso. Eso es lo que uno tiene que entender. Que cuando uno se sube a la cobertura, se va a sujetar a lo que la cobertura dice, a lo que la palabra dice, a lo que el ministerio dice, hermano. Y no de que déjame subo, déjame bajo. Hoy quiero estar arriba, hoy quiero estar abajo. No, hermano. Dígale a su hermano, aquí no es un rato con Dios y un rato con el diablo. Aquí no es así. Porque esos son los que están mal de los pies. Los que tienen una diferencia en la altura de sus pies. Aquellos que están cojeando continuamente
Un tiempo están con Dios, un tiempo están con el diablo. Por eso aquí dice, lo montó en su caballo, dice. Le dijo, es necesario que tengas un cambio. Deja de estar inestable. Deja de descender de lo que Dios te ha dado. Porque recuerda que dice que descendió de Jericó. Y entonces cuando alguien desciende, se va a enfrentar a esta situación. Por eso tú y yo tenemos que entender que debemos de enseñarle a los nuestros a permanecer en el ministerio. ¡Aleluya! En la enseñanza del Señor. Habla, Señor. ¿Cuál es tu enseñanza? ¿Cuál es tu enseñanza? Porque si tú le dices a alguien permanece y tú no permaneces, constantemente va a tropezar, porque va a decir, esto es así. Yo lo veo a él que va 3 veces a la iglesia y que se aleja medio año de la iglesia. Eso está bien, tiene un problema y regresa a la iglesia, se soluciona el problema y vuelve al mundo. Esa es la enseñanza que le han dado. Pero ¿saben? Es lo que le enseñamos nosotros a otros, no lo que hemos recibido, porque el Señor nos enseña a ser fieles, a permanecer, a echar raíces, no a ser inconstantes, hermano. Por eso, cuando Él mira esto, hermano, mire, hermano, que Él sabe lo que necesita darle a esa persona que está herida. Él sabe que tiene que transportar o tiene que trasladar, la bendición que Dios le ha dado. Y tú eres un samaritano, y si tú tienes esa gracia, transporta o traslada a aquellos la bendición que Dios te ha dado. Que lo vean, que lo vivan, y que digan, yo quiero ser como Él, yo quiero tener esto. Porque miren, hermano, en el siguiente punto dice que lo llevó al mesón, ¿verdad? Lo llevó al mesón, dice. Llegas, hermano, después de que le dices, hay un ministerio, tienes que estar bajo un ministerio, tienes que tener la protección del ministerio, la cobertura del ministerio, ¿saben? Dice que lo llevó al mesón, y el mesón representa a la iglesia. Representa a la iglesia. Lo agarró y le dijo, ya basta de esa actitud que tú tienes. Ya basta de que digas, para mañana voy a la iglesia. Ya basta. Dice que lo agarró y se lo llevó a la iglesia. Lo llevó a la iglesia, lo metió a la iglesia y lo dejó en la iglesia, hermano. ¿Saben? Cuando se lleva alguien a la iglesia, ¿a qué se lleva? ¿A qué se lleva? ¿Saben? Restauración. Dice la palabra que Samuel, desde niño, fue llevado a la iglesia, dice. ¿Para qué lo llevaron a la iglesia? ¿Para qué lo entregaron a la iglesia? Cuando se lleva a la iglesia, a quien se le dice, mira, aquí hay palabra, aquí hay enseñanza, pero también aquí hay una obligación y una responsabilidad. Y es la de servirle a Dios, dice. Habla, Señor Dios. Él era que por eso lo llevó al mesón, hermano. Lo llevó al mesón, y como séptimo punto dice aquí, mire, que le enseñó, le dio la enseñanza de que no solamente lo iba a llevar al mesón, sino que también dice aquí que iba a cuidar de él, porque dice, lo llevó al mesón y cuidó de él, mi hermano. Usted no sea de los que dicen, te llevo a la iglesia y a partir de hoy, si regresas es tu bronca. No. Dice que lo llevó a la iglesia y que iba a cuidar de él, hermano. Si usted trae a alguien a la iglesia y no lo mira, tiene que ir a buscarlo y decirle, ¿qué pasó contigo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde andas? Si te llevé a la iglesia, ¿qué haces acá afuera? ¿Por qué te saliste del mesón? ¿Por qué olvidaste el mesón? Tienes que cuidar de él, hermano. Tienes que cuidar de él para que venga esa bendición maravillosa, hermano. Mira que cuando se es samaritano, se cargan muchas bendiciones,
Cuando se es samaritano, se trasladan esas bendiciones al que ha sido afectado. Pero miren, algo que es muy hermoso. Vaya conmigo al versículo 35. Versículo 35 dice: otro día, al partir, ¿qué dice que hizo? Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mire, hermano, ¿sabe que el samaritano es como Jesús? Paga la feria para que tú y yo seamos salvos. Pero cuando dice que sacó y pagó por él, hizo el sacrificio de pagar por él, y dijo: aquí estamos. Si algo se quedara de ver, cuando yo venga, dice, pago lo que falta. Y mire qué tremendo es esto, porque Jesús pagó un precio por ti y por mí. Jesús se desprendió de algo maravilloso, de gran valor, por ti y por mí. Jesús no pagó 2 denarios. Jesús pagó algo más valioso, por ti, por mí y por los nuestros. Pero solamente, hermano, se puede pagar por alguien cuando se tiene esa identidad de samaritano. Cuando estás dispuesto a decir: aquí está lo que se necesita para que Él sea restaurado. Aquí está lo que se necesita para que Él sea bendecido. Cuando se tiene ese espíritu, se alcanza, hermano, se alcanza la bendición que el Señor ha dispuesto para aquellos que tienen la oportunidad de conocer a un samaritano, hermano. Miren, qué tremendo es esto. Para terminar, miren, versículos 36 y 37 dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Dígale a su hermano. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mira, qué tremendo es este, hermano. Jesús te está diciendo: ve y haz tú lo mismo. Aleluya. Ve y haz tú lo mismo, dice. Camina con la enseñanza del prójimo. Vive la enseñanza del prójimo. Y por muy dura que haya sido tu aflicción, vive la enseñanza del prójimo. Ve y haz tú lo mismo. Cierra sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús,